Muy buenos días. Agradezco una vez más la invitación de El Buzón Ciudadano para estar aquí con ustedes, hablando ahora de un tema clave, como ya nos anunció Antonio, un tema clave en el que tenemos que estar pendientes y presentes y no bajar la guardia durante los 5 años y medio, casi 6, que le quedan a Enrique Peña Nieto como presidente, porque lo tiene muy anunciado y lo quiere hacer, y es la privatización disfrazada de Pemex. Nos va a estar diciendo todo el tiempo que no quiere privatizar a Pemex, ¿sí? Porque sabe que no puede decir lo contrario. Incluso se lo prohíben los estatutos de su partido político, pero va a continuar con la entrega disfrazada y la ruina de Pemex. Entonces, hay que hablar un poco, se va a estar hablando todo el año. Yo de lo que puedo hablar, de lo que quiero hablar es de la parte histórica, y voy a hablar hoy de 3 temas que tienen que ver con el petróleo en México y su significado. El primero es la Constitución. La Constitución mexicana deja muy claro cuál es el concepto de la riqueza del subsuelo para nuestro país. La Constitución es resultado de una revolución. Al final de la revolución, victoriosa la facción carrancista sobre la Revolución Popular encabezada por Villa y Zapata, convoca a don Venustiano Carranza, como ustedes saben, a un congreso constituyente el 19 de septiembre de 1916, y se realizan unas elecciones en las que solo pueden participar carrancistas. Es decir, se veta la participación de tanto los políticos del antiguo régimen del porfiriato como también de los que hubieran servido a la convención, de tal modo que se está dejando fuera de las elecciones a todos los que no sean carrancistas, a todos los que no pertenezcan a la facción victoriosa. No son, pues, de ninguna manera elecciones libres. Sin embargo, a fines de 1916 el carrancismo estaba lejos de ser un solo grupo, se había venido dividiendo entre distintas facciones y sobre todo entre 2 posiciones. Una posición que se venía construyendo desde la Convención de Aguascalientes, que podíamos llamar radical dentro del carrancismo, y que ellos mismos se llamaron a sí mismos jacobinos, y una facción mucho más conservadora vinculada a Carranza. De tal modo que aunque Carranza mandó un proyecto constitucional redactado por 4 abogados constitucionalistas muy importantes, que habían sido diputados en el gobierno de Madero, Félix Palavicini, Alfonso Cravioto, José Natividad Macías y ¿cuál es el otro que se me olvida? Y Luis Manuel Rojas. Frente a ellos se alzó otro grupo de revolucionarios jóvenes, encabezados por Francisco J. Mújica, un personaje clave en la historia del petróleo. Mújica lo voy a mencionar ahorita y lo voy a volver a mencionar al final. Francisco J. Mújica, que había sido un periodista de oposición en Michoacán, por Esteban Vaca Calderón, uno de los dirigentes de la huelga de Cananea de 1906, general revolucionario, por Amado Aguirre, ingeniero de minas jalisciense, por Juan de Dios Bojorquez de Sonora, por Pasto Roa, diputado por Durango, que había sido gobernador villista de ese estado y había instrumentado un auténtico reparto agrario en la región de los Valles de Durango, por Heriberto Jara, uno de los dirigentes de la huelga de los hilanderos de 1906 y 1907, cuyo evento más conocido, a eso hemos reducido la huelga general, es la matanza de Río Blanco, y otros diputados, ¿no? Es decir, diputados con trayectoria revolucionaria, aunque pertenecieran al grupo carrancista. Y estos jóvenes diputados son los que alteran el proyecto de Carranza, que era un proyecto restaurador, un proyecto liberal clásico, sin mayores novedades, y se inventan 2 artículos. Uno de plano se lo inventan, ni siquiera venía contemplado en el proyecto de Carranza, el artículo 123 constitucional. En el proyecto de Carranza solamente se consignaba la libertad de trabajo, que es una libertad falsa,
en el artículo 5 como una de las garantías individuales y ya. Y los diputados crean un nuevo artículo que forma ese artículo un solo título de la Constitución, el artículo 123, que es del trabajo y de la previsión social. Y van más allá del proyecto de Carranza, son mucho más radicales en materia educativa y en materia de la separación de la Iglesia y el Estado, que quedan en los artículos 3 y 130, y también van mucho, pero mucho más allá en materia de tierras y subsuelo, lo cual queda consagrado en el artículo 27 constitucional, como ustedes saben. ¿Qué es lo novedoso del artículo 27 constitucional? Para el artículo 27 se crea una comisión de diputados, una comisión de trabajo que va a redactar el tema. El artículo 27, tal como estaba presentado, que lo único que hacía era garantizar la propiedad privada, ¿sí?, fue impugnado por los diputados Francisco J. Mújica y Pastor Roa, ya los mencioné, este michoacano que nos vamos a volver a encontrar al final de esta historia, y Roa, un revolucionario nacido en Puebla, pero que vivía en Durango desde muy chico, al que hay que rescatar, habría que dedicarle más cosas, más tiempo a Pastor Roa. Ellos dos son los que impugnan concebir la propiedad de la tierra únicamente como propiedad privada, concebir la propiedad como una garantía individual, y invitan a formar una comisión con otros diputados, comisión que, asesorada por Andrés Molina Enríquez, un sociólogo que en 1909 había publicado un libro clave, Los grandes problemas nacionales, en el que destacaba cómo el problema agrario, el problema de la propiedad de la tierra era el principal problema social del país. En 1909 lo publicó, imagínense, un año antes del estallido, de que el estallido revolucionario le diera toda la razón. Y estos diputados redactan rápidamente un nuevo artículo 27 que finalmente se va a aprobar. ¿Qué dice este nuevo artículo 27? Hay que leerlo, hay que leerlo, hay que leerlo otra vez, y hay que leerlo en su versión original, no en la versión cuya reforma más importante se hizo en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. El artículo 27 que van a leer actualmente, si leen la Constitución, es el artículo 27 de Salinas, no el artículo 27 de Pastor Roa y de Mújica y de Vaga Calderón y del Constituyente. ¿Qué dice en su redacción original el artículo 27? Leo: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Aquí hay una alteración, una revolución jurídica. Anteriormente, en el proyecto de Constitución de Carranza y en la Constitución Liberal de 1857, la propiedad privada se considera una garantía, un derecho, y por lo tanto es inviolable. ¿Sí? Aquí no, aquí se considera una transmisión de dominio de la nación a los particulares. Regresando a una fuente de derecho anterior, con esto, declaración de que la tierra pertenece originariamente a la nación. ¿Sí? Es fundamental. Con ello, con este primer párrafo, el constituyente abre el camino para lo que sigue, da posibilidad jurídica a lo que sigue. El segundo párrafo dice: las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Es un renglón solamente, pero que abre la posibilidad de la expropiación. ¿Sí? La hace posible. Y luego viene el tercer párrafo que dice: la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública. Es decir, la nación puede regular la forma de propiedad, no es inviolable, no es una garantía sagrada. ¿Sí? Es algo de lo que depende la riqueza y la estabilidad de la sociedad, del pueblo, y por lo tanto la nación tiene el derecho, y más que el derecho, la obligación de regularlo.
Como dice el primer párrafo, los primeros renglones de este larguísimo tercer párrafo: la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad pública las modalidades que dicte el interés público. Perdón, a la propiedad privada, las modalidades que dicte el interés de la nación. ¿Para qué? Para preservar el equilibrio ecológico. Es la primera ley en el mundo que habla del equilibrio ecológico. Para repartir los latifundios, para garantizar la vida de las comunidades, etcétera. Y luego dice, en el cuarto párrafo: corresponden a la nación el dominio directo de todos los minerales o sustancias del subsuelo, y los enumera con precisión, ¿sí? No nada más dice, pero dice todos los minerales o sustancias del subsuelo, las aguas internacionales y las aguas de los ríos permanentes, los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, ¿sí? Corresponden, dice el cuarto párrafo, en dominio directo a la nación las riquezas del subsuelo, porque en la anterior concepción, como ya veremos, se considera que el dueño de la tierra también dueño, como explicó don Fernando Benítez en su libro sobre Lázaro Cárdenas, desde el cielo y hasta el infierno, ¿sí? Entonces, si tú eres dueño de este parque, todo lo que hay abajo del parque es tuyo. Aquí hay una segunda revolución jurídica. La primera es, como ya dije, que la propiedad privada no es una garantía inviolable, sino una transmisión de dominio. La segunda revolución jurídica del artículo 27 es que el subsuelo no forma parte de la propiedad privada, el subsuelo pertenece directamente a la nación. Y luego, una vez que se establecen estos principios, vienen varias fracciones, ¿sí? El artículo 27 se desglosa en varias fracciones, cada una de las cuales atiende a algunas partes significativas de esto. La que nos interesa ahorita sobre todo son la fracción primera del artículo 27 y la fracción cuarta. Dice la fracción primera: solo podrán adquirir el dominio de tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas, los mexicanos y los extranjeros que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores considerarse como mexicanos respecto a dichos bienes y en no invocar la protección de sus gobiernos en lo referente a aquellos, so pena de perderlos en beneficio de la nación. Es decir, aquel extranjero que tenga propiedades en México, en el momento en que por cualquier cosa que tenga que ver con su propiedad recurra a su gobierno, en ese momento pierde sus bienes en beneficio de la nación. También en la fracción primera se añade más adelante que las sociedades extranjeras y los extranjeros tienen prohibido adquirir bienes en una franja de 50 kilómetros a partir de la línea costera y de 100 kilómetros a partir de la línea fronteriza. Y hablando del petróleo, da la casualidad que todo el petróleo mexicano está en esa franja costera. Más allá de 50 kilómetros de las costas no hay petróleo en México, ¿sí? Entonces, casualmente, no es ninguna casualidad, está perfectamente bien pensado, todo el petróleo mexicano está comprendido en las franjas de territorio cuya propiedad está prohibida a los extranjeros. Y la fracción cuarta dice, me salto la segunda y la tercera, que no tienen que ver con el tema que nos trae hoy, que es el petróleo. La fracción cuarta dice: las sociedades comerciales por acciones no podrán adquirir, poseer o administrar fincas rústicas. Las sociedades de esta clase que se constituyeren para explotar cualquier industria fabril, minera, petrolera o para cualquier otro fin que no sea agrícola, podrán adquirir, poseer o administrar terrenos únicamente en la extensión que sea estrictamente necesario para los establecimientos o servicios de los objetos indicados y que el Ejecutivo de la Unión o de los estados fijarán en cada caso. ¿Sí? Es decir, por la fracción cuarta se prohíbe a las compañías privadas, a las sociedades anónimas, a las sociedades por acciones, tener tierra, salvo la estrictamente necesaria para explotación minera o fabril. Jamás tierra agrícola ni finca rústica.
¿Qué significa esto? Esta es la base jurídica de lo que voy a explicar después. Me gustaría que quedara claro. El resto del artículo 27 constitucional tiene que ver con la reforma agraria. ¿Sí? No nos interesa de momento, claro que nos interesa, pero no de momento. Y esta es la base jurídica del conflicto petrolero mexicano. ¿Sí? Y era lo primero que quería dejar pendiente, que quería dejar claro. Sobre este tema, sobre las fracciones primera y cuarta de la Constitución y sobre del artículo 27 constitucional y sobre el primer párrafo del artículo 27 constitucional, hubo conflictos diplomáticos con Estados Unidos, primero en 1919, ¿sí? Que se estuvo a punto Estados Unidos de declarar la guerra a México, y luego el que quería contar por segunda vez en 1925 a 27. Este conflicto es fundamental, porque es entonces cuando el gobierno mexicano, el presidente Plutarco Elías Calles, reglamenta estos artículos, envía las leyes reglamentarias de las fracciones primera y cuarta del artículo 27 constitucional, y estas reglamentaciones limitan enormemente a las compañías extranjeras y buscan someterlas a la ley. ¿Sí? Porque el problema del petróleo es un problema que viene de muy atrás. ¿Sí? Y ahora sí vamos a ver, ya que les conté la base jurídica, cuál es el problema del petróleo. Primero, las concesiones hechas por el gobierno mexicano a las compañías, por el gobierno de Porfirio Díaz. El gobierno de Díaz había ofrecido a las compañías petroleras cobrarles únicamente $0.01 por cada barril exportado, ¿sí? $0.01 por cada barril exportado por materia de timbre y nada más. Y las compañías petroleras, en virtud de que la propiedad privada era sagrada, de origen norteamericano y de origen estadounidense, adquirió una gran extensión de tierras. En todas las tierras susceptibles de tener petróleo las fueron adquiriendo, muchas veces con mecanismos ilegales. Si ustedes tienen posibilidad de ver la película La Rosa Blanca, basada en o mejor que ver la película, leer la novela Rosa Blanca de David Raven, leerán un episodio que es real. Yo encontré la documentación sobre la novela en los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y así como cuenta Traven, que uno creía que eso no puede pasar, que es increíble, así ocurrió en efecto. ¿Sí? Estos mecanismos, pues, la forma en que se van enriqueciendo las compañías petroleras y saqueando la riqueza petrolera nacional a costa del equilibrio ecológico de sus regiones, porque les importaba un rábano, a costa de la producción agrícola de las regiones, a costa de los trabajadores, ¿sí? Es a lo que quiere poner coto las leyes reglamentarias de 1925 y 27, perdón, las leyes reglamentarias mandadas en 1925 por el presidente Calles, ¿sí? Y crearon un conflicto internacional sumamente violento que una vez más estuvo a punto de provocar la guerra de México con Estados Unidos. Las amenazas de los petroleros norteamericanos, el gobierno norteamericano puesto al servicio de las compañías petroleras, porque así lo era, incluso el presidente, incluso les decía yo, el presidente Calvin Coolidge, presidente de los Estados Unidos de aquella época, había sido ejecutivo, alto ejecutivo, y seguía siendo accionista de las empresas petroleras de Rockefeller que tenían interés en México, es decir, tenía intereses personales en el negocio petrolero mexicano. No les voy a contar la batalla jurídica. Si a alguien le interesa, escrito sobre eso, le puedo mandar el artículo, les doy mi correo y les mando el artículo con el detalle, porque ahorita sería entrar a detalles jurídicos de derecho internacional y de derecho de tierras muy complicados, pero puedo decirles que las amenazas fueron directas, y finalmente
hay dos eventos que detienen la guerra. Los pistoleros del secretario de Industria, Comercio y Trabajo, el dirigente obrero Luis N. Morones, se roban el plan de guerra contra México y el gobierno de México amenaza publicarlo porque era abiertamente intromisorio y violaba las leyes internacionales. Y la segunda es que el presidente Plutarco Elías Calles le envía al comandante militar de la Huasteca, donde se concentraba entonces el 90% de la producción petrolera nacional, ¿sí? Como cuenta la canción Tampico Hermoso, que era desde aquella época, ¿sí? Todavía no se explotaba los yacimientos petroleros de Tabasco y de Campeche, así que todo el 90% del petróleo estaba ahí. El presidente Calles le manda a un hombre que había luchado a sus órdenes en la revolución, al que le tenía mucha confianza y que era el jefe militar de la Huasteca, una orden clarísima. En el momento que estalle la guerra y que desembarquen fuerzas norteamericanas en Tampico, destruya usted todas las instalaciones petroleras norteamericanas e incendie los pozos. Este jefe militar, el comandante militar de la Huasteca, era el general de división Lázaro Cárdenas del Río, y su jefe de Estado Mayor era el general de brigada Francisco J. Mújica, este diputado constituyente del que ya hablamos. Michoacanos los dos. Michoacanos de la misma región, de la región del lago de Chapala. Cárdenas nacido en Jiquilpan, Mújica en Tinguindín. Con eso, con esas dos acciones, el gobierno de Estados Unidos dio marcha atrás a su decisión de guerra, ¿sí? Y empezó la negociación, y la negociación terminó en una especie de empate técnico. El gobierno mexicano no aplicó las partes más importantes de la legislación, pero no la derogó, con lo cual dejó abierta la posibilidad de que un presidente que no estuviera enfrentando una guerra civil, como le ocurría a Calles, que en ese momento estaba la famosa guerra cristera, ¿sí? Un presidente con el país más unido y en una situación internacional más favorable, pudiera hacer lo que efectivamente se hizo, ¿sí? Y ese es el tercer momento que les quería contar. La expropiación petrolera no está contemplada en el plan de gobierno de Lázaro Cárdenas. Si ustedes leen el plan sexenal, verán, por ejemplo, que está prefigurada no solo la reforma agraria, sino la forma en que la va a hacer. No solo la reforma educativa, sino la forma en que le va a hacer. Pero sí forma parte del proyecto de Cárdenas en el plan sexenal de 1933, el nacionalismo económico y la lucha por acotar a las empresas privadas y particularmente a las extranjeras. Lo que ocurrió fue que Cárdenas tuvo la posibilidad jurídica de hacerla y la aprovechó. ¿Cuál fue esta posibilidad? Las compañías petroleras, como en 1926, se pusieron fuera de la ley al negarse a aceptar una ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de un conflicto sindical. Hasta 1936, cada empresa petrolera tenía su propio sindicato. Cada empresa negociaba con su propio sindicato, y en 1936 se produce un proceso de unificación sindical que da vida al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que unifica a todos los sindicatos de tal manera que obliga a las empresas petroleras a negociar con un sindicato unificado y mucho más fuerte. Y lo que busca el sindicato, primero que nada, es unificar las condiciones de trabajo de todas las empresas, ¿sí? Y unificar los salarios. Y se crea un conflicto con las empresas intentan boicotear al sindicato, no reconocerlo, resuelven los tribunales mexicanos en favor del sindicato porque habían cumplido con todos los requisitos de la Ley Federal del Trabajo. Las empresas se amparan ante la Suprema Corte y la Suprema Corte finalmente falla a favor de los sindicatos, rechaza la solicitud de las empresas. Exactamente lo contrario de lo que hizo ahora la famosa Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso del SME. Entonces, el presidente Cárdenas media personalmente entre las empresas y el sindicato. El presidente Cárdenas incluso llama a las empresas
Las empresas están fuera de la ley y el presidente Cárdenas trata de negociar con ellas, y hay un momento en el que estaban discutiendo acerca de un dinero que tenían que pagar las empresas, ¿sí? Y el abogado de las empresas le pregunta al general Cárdenas: oiga, señor presidente, ¿y quién nos garantiza que después de que el sindicato obtenga este dinero no nos van a pedir más? Y les dice Cárdenas: yo les doy mi garantía. Y le dicen los representantes de la empresa: no es suficiente. Pues entonces ya no hay nada que negociar. Y se rompen las pláticas entre el gobierno y las empresas que están fuera de la ley. Entonces el presidente vio claro, vio lo que había que hacer. Y el 9 de marzo de 1938, de regreso de Zacatepec a la Ciudad de México, en Zacatepec había ido a Zacatepec a inaugurar el segundo central azucarero. El central es un ingenio moderno, industrial. El segundo central azucarero, que iba a ser una cooperativa obrero-ejidal para concentrar toda la producción azucarera de los campos cañeros de Morelos, el ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, cuyo primer gerente fue el coronel zapatista Rubén Jaramillo, después villanamente asesinado por órdenes del presidente López Mateos, ¿sí? Cuyo primer gerente pues fue Rubén Jaramillo. Cárdenas había ido a inaugurar el ingenio y de regreso viene acompañado de dos de sus más cercanos colaboradores, ¿sí? El general Francisco J. Mújica, les dije que iba a volver a aparecer, su secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, y el licenciado Eduardo Suárez, secretario de Hacienda, personaje clave en la historia de México, en esta historia. Vienen en el mismo vehículo y cuando están a la altura de la finca de Palmira, la casa que tenía Cárdenas en Cuernavaca, le pide Cárdenas al chofer, un oficial del ejército, que detenga el auto, y le dice Cárdenas a Mújica: acompáñeme, general, siempre se hablaron de usted, eran grandes amigos, para entonces tenían 20 años de conocerse, pero por alguna razón Cárdenas y Mújica se hablaban siempre de usted, ¿sí? Le dice Cárdenas a Mújica: acompáñeme, general. Bajan y caminan durante 2 horas, estaban a 9 kilómetros de la finca. Escribió Cárdenas esa noche en sus apuntes: le hice conocer a Mújica, le hice conocer mi decisión de decretar la expropiación de los bienes de las compañías petroleras si éstas se negaban a obedecer el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Hablamos de que difícilmente se presentará oportunidad tan propicia como la actual para reintegrar a la nación su riqueza petrolera. No hacerlo por temor a consecuencias económicas o a las posibles exigencias diplomáticas de Inglaterra o de Estados Unidos sería antipatriótico y de graves responsabilidades que con justicia el pueblo nos señalará. Todavía en los días siguientes Cárdenas trató de negociar, ¿sí?, para que quedara claro que las compañías no solo estaban fuera de la ley, sino que se habían negado a la intermediación del gobierno. Y le encarga a Mújica la redacción del decreto de expropiación, de tal manera que solo hay 2 personas en el mundo que saben lo que va a ocurrir: el general Cárdenas y el general Mújica. El 18 de marzo, Cárdenas convoca a los miembros de su gabinete, ¿sí?, y ahí hace pasar a 2 de ellos, 2 de su máxima confianza, el secretario de la Defensa Nacional, general Manuel Ávila Camacho, y el secretario de Hacienda, licenciado Eduardo Suárez. Les da a leer el documento que ya había redactado Mújica, le pide sobre todo a Eduardo Suárez que le haga correcciones jurídicas en el caso de necesidad, terminan y luego ya había citado a una conferencia en cadena nacional, había pedido una cadena nacional de todas las radiodifusoras del país, y en el balcón central de Palacio lee el decreto de expropiación. ¿De qué? No del petróleo, el petróleo pertenece directamente a la nación, de los bienes de las compañías petroleras que tenían concesiones del gobierno para explotar el petróleo. Eso es lo que se expropia. Y eso es lo que se paga. Una cosa que no nos dicen es que el pueblo de México pagó los bienes de las compañías petroleras después de un acuerdo que se alcanza con Estados Unidos y con Gran Bretaña en 1942. Se pagan todos los bienes según el valor que las propias compañías habían declarado al fisco,
y de acuerdo con un plan de pago hecho con los Estados Unidos y con Gran Bretaña. Y cuando digo que pagó el pueblo, quiero decir exactamente eso. En los días que siguen al 18 de marzo, se pide la cooperación de la gente para un fondo petrolero, y hay fotos de la gente llevando joyas, señoras elegantes llevando sus joyas, campesinos llevando sus vacas, sus chivos, trabajadores llevando 10, 20, 30 pesos. Hay una foto del niño Cuauhtémoc Cárdenas que tenía 4 años llevando su cochinito de alcancía. ¿Sí? El pueblo pagó el petróleo, de tal manera que tampoco moralmente pueden privatizarlo. Esos eran los 3 elementos que yo quería compartir con ustedes. Después vendrán otros compañeros, seguramente hay otros compañeros en Morena que explicarán las razones técnicas y las razones económicas por las cuales la privatización de Pemex es un acto de traición a la patria. ¿Sí? Lo que a mí me correspondía, de lo que yo me puedo encargar, es de esto, de los antecedentes históricos. Y también quería aprovechar, porque estoy aprovechando en todos los espacios donde sé que voy a encontrar compañeros de Morena, para abrir un pequeño paréntesis, si me lo permiten, de 3 minutos más, 5 minutos más, para hablar de un tema relacionado. Y digo relacionado porque muchos de nosotros en la izquierda, en Morena en particular, nos hemos estado formando una idea de la geopolítica del mundo, y en particular la que tiene que ver con el petróleo y el gas natural en el mundo y en México, a través de las notas de un personaje que forma parte del Consejo Nacional de Morena y articulista de la jornada, Alfredo Jalife Rame. Este señor Jalife Rame nos ha hecho formarnos la idea. En realidad ayer lo comentábamos con Adolfo Gili, autor de uno de los quizá el libro más importante sobre la expropiación petrolera, ¿sí? El libro de Adolfo Gili, que se titula El cardenismo, una utopía mexicana. Justo ayer comentaba con Adolfo Gili y con otros colegas cómo este señor Jalife es un farsante. Si ustedes revisan sus fuentes, él solamente usa las fuentes que le convienen para sustentar una idea del mundo que es la siguiente: el mundo está dominado por un puñado de banqueros israelitas, dice él, judíos, que controlan el mundo y controlan todo lo que se hace, y solo pone las fuentes que soportan esa idea y difunde una idea que no podemos tener en la izquierda. La izquierda no puede tener una idea de odio racial hacia ninguna raza, de odio étnico, ¿sí? Sino que debe estar montada, como a eso nos llamaba López Obrador, a la construcción del hombre nuevo basado en la solidaridad, como decía el Che Guevara, ¿sí? Entonces, este señor primero utiliza estas fuentes, segundo insulta a todo aquel que se atreva a criticarlo. Si ustedes leen lo que escribe en Twitter o lo que escriben en sus propios artículos, todo está siempre lleno de insultos, lleno de ofensas y lleno de llamados al odio. No podemos nosotros construir una crítica basada en llamamientos al odio y basada en el racismo y la exclusión. Y sobre todo cuando, además de sus llamados al odio, al racismo y a la exclusión, sus fuentes, como las hemos revisado varios, son falsas. No fundamenta lo que dice, inventa con descaro. Entonces, quería llamarles a eso. También les puedo pasar documentos que estamos escribiendo para mostrarlo como lo que es, alguien que incita al odio. La izquierda revolucionaria en este país y en el mundo nace en contra de la exclusión étnica, de la exclusión racial. No podemos construir, como nos lo están señalando ya desde la derecha, un racismo de izquierda. Los llamo, compañeros, a que estemos muy presentes, muy pendientes de eso. No podemos construir en un partido que queremos que renueve la ética moral, la ética pública, que reconstruya la ética política. No podemos fincarnos sobre bases de exclusión y de racismo. Y con eso termino y les paso el micrófono a ustedes. Muchas gracias. Bueno, hay preguntas muy complicadas.
Francisco J. Múgica tiene mucha simpatía por Trotsky, en efecto, pero procura no acercarse demasiado a él físicamente para que no lo vincule la propaganda antigobiernista y la propaganda enemiga a alguien visto como un radical, pero además porque Trotsky tiene muchos y muy fuertes enemigos dentro del propio movimiento obrero en México. El movimiento obrero mexicano estaba en ese momento dominado por el lombardismo, por Vicente Lobato Toledano y por el Partido Comunista, que eran enemigos viscerales de Trotsky. Entonces, acercarse a Trotsky demasiado es no solo hacerse víctima de la propaganda, ponerse a tiro de la propaganda de la derecha, sino también crear motivos de fricción con el movimiento obrero mexicano. Y Trotsky mismo también dice que él procura intervenir o procura nunca intervenir en la vida interna mexicana. Entonces, si existió esa carta, me gusta, de hecho yo no tengo esa versión, yo tengo la versión de Mi vida de Juan Pablos, la vieja edición, voy a buscar esta nueva y a ver dónde dice Olivia Gall que sabe eso, de dónde lo sacó, quién se lo contó, y entonces, de tal manera que esa pregunta la dejo pendiente para la próxima, pero me interesa, pero sí voy a buscarlo. Aunque lo que sé son estas dos cosas, ¿no? A pesar de la simpatía de Múgica, el hecho de que Múgica se acerca lo menos posible físicamente a Trotsky, y las declaraciones de Trotsky en el sentido de que él llega a México y no va a intervenir en la vida interna de México. De cualquier manera, el decreto, como también lo dijo el compañero David, pues está basado en el movimiento obrero mexicano y es una decisión que toma el gobierno mexicano, ¿no? Eso nos lleva a varias preguntas sobre Lázaro Cárdenas. Cárdenas efectivamente aprovecha una situación internacional favorable, una situación internacional que, como había ocurrido en la Primera Guerra Mundial durante la Revolución, veda un poco a Estados Unidos una invasión contra un país como México, no porque Roosevelt sea, no hay invasiones a Nicaragua y a Haití hechas durante el gobierno de Roosevelt, o sea, Roosevelt es igual finalmente un político norteamericano. Hay una frase muy famosa de Roosevelt, ¿no? Cuando alguien le dice, oye, es que Somoza es un hijo de puta. Dice, sí, pero es nuestro hijo de puta, ¿sí? Es our son of a bitch, ¿sí? Sino, lo que aprovecha Cárdenas es una situación internacional muy favorable, y esto viene a cuento para decirles que a pesar de la influencia del imperio, la vida de México no necesariamente se resuelve en Washington. Hay momentos, sobre todo cuando el pueblo está unido en torno a un gobierno, cuando hay una decisión bien fundamentada en que México puede hacer y puede desafiar a Estados Unidos, y lo ha hecho muchas veces, y esa fue una de ellas, ¿sí? El gobierno de Roosevelt defendió durante 3 años, en la medida de lo posible, a sus compañías petroleras hasta que comprendió que iba a ser más fácil ceder. ¿Y por qué deja a Ávila Camacho? Eso ¿saben qué, compañeros? Implicaría una plática sobre el cardenismo. Igual que la plática sobre el movimiento obrero, igual que la plática que la pregunta sobre el corporativismo. Yo les diría, sí hay un corporativismo en Cárdenas, pero hay una serie de cosas sobre la democracia sindical. Por ejemplo, en la CTM estaba prohibida la reelección sucesiva de dirigentes. En la CTM los dirigentes se elegían por voto secreto, y hay después una alteración de los estatutos después del cardenismo que arrebatan la vida democrática a los sindicatos, y luego golpes militares contra los sindicatos en el sexenio de Miguel Alemán. El ejército descabeza. Entonces, no podemos hablar del corporativismo de Cárdenas como el del PRI, hay cosas distintas, ¿no? Valdría la pena otra plática sobre Cárdenas. ¿Por qué deja a Ávila Camacho? Por muchas razones, entre esas por temor a la guerra, porque la izquierda y el movimiento obrero también obedecen los dictados de la Internacional Comunista, de la unidad a toda costa, y prefieren no apoyar a Múgica, sino apoyar a alguien que garantice esa unidad a toda costa antifascista, por muchas razones. La propia izquierda oficial, encabezada por Lombardo Toledano y por el Partido Comunista, apoya a Ávila Camacho, ¿sí?
Entonces hay muchas razones que nos podrían explicar eso, pero sí creo que valdría la pena una plática sobre el régimen de Lázaro Cárdenas. La muerte de Madero, pues el peor enemigo de Madero es el embajador de los Estados Unidos, Mr. Henry Lane Wilson, que entre otras muchas cosas es representante de los intereses petroleros, ¿no? Entonces, claro que están vinculados. La respuesta es muy sencilla, sí tiene que ver. Tiene que ver en virtud de que el peor enemigo de Madero durante los 10 días de hoy, hace 100 años, hoy en la madrugada, hoy 23 de febrero, en la noche del 22 al 23, en la madrugada fue asesinado don Francisco I. Madero, y sí tiene que ver. Sí, perdón. En relación a eso, ¿qué nos podría comentar acerca de la entrevista que dio Krause a Aristegui? ¡Oh, ta madre! Francamente es deleznable lo que dice, porque casi toda la culpa se le echa a la prensa. Sí. Acaba culpabilizando a la prensa. Bueno, Krause empezó hablando se llevó los primeros, ya no hay más, porque a los 5 minutos cambié de estación. No, yo cambié de estación y ya no quise saber qué babosadas decía Krause. Pero empezó nada más hablando del espiritismo, otra vez, y no del gobierno de Madero. No, bueno, bajen de Radio AMLO la plática que dimos ayer el maestro Batis y yo sobre la muerte de Madero y olvídense de Krause. ¿Sí? Ahí está en Radio AMLO, la dimos ayer en el local de Morena y la tienen ahí en el stock de Radio AMLO, ¿no? Bueno, Krause, bueno. ¿En qué me quedé? Bueno, los 30 libros de historia. Esta es una columna, llevo 3 entregas, que saqué porque desde abril del año pasado y hasta enero de este año tenía una serie de artículos en La Jornada que se titulan Falsificados de la Historia de México, donde ataco a las mentiras de la derecha y las desenmascaro y las muestro como lo que son, mentiras, mondas y lirondas. Y entonces la gente, había un montón de preguntas. Primero no hubo respuesta a esta gente no le importa ser desenmascarada, no le interesa que en el periódico nacional que más circula en este país se muestre cómo mienten y con qué descaro mienten, no les interesa. ¿Sí? No tienen ningún compromiso con la objetividad, ni con la historia, ni con el país, ni con nada. Entonces ya me cansé de pegarles. Y segundo, porque mucha gente me preguntó, ¿y si no leemos eso, entonces qué leemos? Y entonces con base en una serie de criterios que yo establecí ahí, que yo expliqué en el primer artículo, les dije que en 4 artículos iba a presentar 30 libros de historia, explicando de qué va cada uno para que cada quien lea de los temas que le interesan, en el orden en que les interese, y luego seguiremos con temas de ese tipo, ¿no? Vinculando los libros de historia, por ejemplo, los libros de Jan de Vos con el resurgimiento del zapatismo, los libros de Adolfo Gili y de Lorenzo Meyer sobre el petróleo. ¿Sí? La derecha no tiene un libro sobre el tema petrolero como los de Gili y de Lorenzo Meyer, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, si no los tienen, me pueden escribir a mi correo es pdepedrosalme@yahoo.com y yo les envío la serie de artículos, o en mi Twitter, salme-villista. Ahí me los pueden pedir y yo se los mando los que tengan. 2 preguntas sumamente complicadas. P de Pedro, Salme, S-A-L de Luis M-E, @yahoo.com. Si le ponen MX no me llega nada, yahoo.com. Y el Twitter, salme-villista. ¿Sí? Ahí me pueden escribir y les mando estos documentos. Bueno, 2 preguntas muy complicadas. Aunque mi papá trabajó en Petróleos Mexicanos, actualmente es jubilado de Pemex. Y yo también trabajé en Pemex como obrero 2 años. ¿Sí? No 2 años, 1 año y cachito, en Salamanca. Pero yo no soy técnico, así que, perdón compañero, no le puedo contestar, no tengo idea de por qué se quema el gas. Hay que hacer la pregunta, hay que subirla, hay que preguntársela a compañeros, pues no sé. Yo, la verdad es que de lo que no sé, pues no puedo hablar. Y de eso no sé. No sé por qué lo hagan, no sé qué signifique, pero todos vemos, como usted dice, los quemaderos en las refinerías y en los campos petroleros, ¿no? No sé.
Y lo otro que no sé es cómo hacer una síntesis, compañeros, si yo no estuve en la plática de Batis, si no estuve... Lo que sí puedo hacer una síntesis es de por qué hay que defender el petróleo. Y hay que defenderlo, primero porque es nuestro. Segundo, porque lo pagamos los mexicanos. Tercero, porque el 34% de los gastos del gobierno viene de Pemex y el día que dejen de venir de ahí, van a venir del aumento del IVA y del aumento de los impuestos a los pobres, porque a los ricos ya vimos que no les cobran ni se los perdonan ni les devuelven su dinero, ¿sí? Y cuarto, porque Pemex era y debió ser una palanca de desarrollo. En el modelo cardenista de Pemex, Pemex era una palanca del desarrollo nacional, ¿sí? Y eso... Se están llevando un carro con, a ver, ¿qué número de placas? Ah, ok, ¿de qué marca es? Ah, tenéis calcomanías en el manual, ahí vean el carro. ¿Qué color? ¿Qué color? Ah, ya, bueno. 651, ahí está, se está llevando un coche, vayan a ver. Sí, ok, perfecto. Perdón, estaba yo en los 30, ¿por qué y la otra es, no sé, no puedo hacer yo un resumen, no sé qué, pero sí por qué tenemos que defender el petróleo. Decía yo, primero porque es nuestro, segundo porque lo pagamos los mexicanos, tercero porque el gasto público depende de él y si se quita eso, pero cuarto, sobre todo, debemos recuperar a Pemex como una palanca de desarrollo. Pemex exportaba tecnología en los años 50, 60 y 70. Pemex estaba en la vanguardia tecnológica del mundo. Y hubo un cambio en el paradigma petrolero durante el gobierno de José López Portillo y Pacheco, en el que se dejó de concebir a Pemex como una palanca de desarrollo y como una palanca de creación de tecnología para convertirnos en un país exportador de petróleo crudo, ¿sí? Ese error es el que tenemos que revertir. Y también tenemos que decir, si Pemex está como está, es porque ha habido administradores bandidos a los que hay que meter en la cárcel, ¿sí? Pero esas son las 4 razones, si quieren que yo sintetice por qué hay que defender el petróleo, por esas 4. Sí, por eso, es nuestro, ¿sí? Es nuestro. Y voy al último tema, el tema polémico. Lo siento, compañeros, pero para mí me parece imprescindible polemizar. Me parece imprescindible porque me parece inaceptable que tengamos en Morena a alguien que permanentemente usa israelita con odio y para llamarnos a odiar, a un grupo o una etnia, y que rechaza, tengo las definiciones del diccionario, y que cualquier crítica dice que tú eres lacayo del sionismo y por sionismo entiende apoyar la política exterior del Estado de Israel. Por supuesto que nadie en la izquierda y nadie en su sano juicio, ni siquiera Enrique Krause, hasta Enrique Krause dice, nadie puede estar de acuerdo con lo que hace Israel en Palestina, en Líbano y en Siria. Nadie, hasta Krause lo dice y Krause lo dice así, Krause siendo judío, así como amigos judíos que yo tengo, como el historiador Pablo Yankelevich y otros, dicen, nadie puede estar de acuerdo con eso y hay que exigir. Incluso como judíos, les digo, hasta Krause lo dice, la retirada inmediata e incondicional de las colonias israelíes y del ejército israelí del territorio de Gaza y de Cisjordania, sin duda, ¿sí? Es decir, que no por criticar a Jalife nos crean que apoyamos la política exterior criminal del Estado de Israel, pero que no nos haga, como hace él, identificar israelí o judío con esa política exterior, porque eso nos haría también identificar a los 280 millones de estadounidenses con la política exterior criminal de su gobierno, o nos podría llevar, como ocurrió hace unas semanas en las redes sociales, a los 120 millones de mexicanos con la política traicionera del país más importante de América Latina, que no apoya el giro a la izquierda que hay en toda América Latina. O sea, los mexicanos no tenemos la culpa de lo que hace Enrique Peña Nieto, ni siquiera los 27 millones que votaron por Peña Nieto engañados, la mayoría de ellos, ni siquiera ellos tienen la culpa de que el gobierno mexicano sea un gobierno traidor a lo que estaba ocurriendo en América Latina. No podemos permitir entonces que, como ocurrió en redes sociales latinoamericanas, nos acusen a los mexicanos de esos, como nosotros no podemos hacerlo con otros. Y eso es lo que hace Jalife, y mete una cosa que no puede estar en la izquierda, el antisemitismo y el racismo.
no pueden estar en la izquierda. Y como señalaba el compañero, pues la verdad es que Jalife, a cualquiera que lo critica, como a compañeros también de Morena, del Consejo de Morena, como Adolfo Gili, como Rolando Cordera, como Arnoldo Kraus, que está en el Consejo de Morena, la forma en que él se dirige a ellos es obscena, es brutal. Pero además, finalmente, porque miente, de verdad, sus mentiras son atractivas, pero es lo que les pasa, es lo que le pasa a los de la derecha cuando leen autores como los que he denunciado yo. Cuando los ataco me caen a palos porque dicen, no, es que tú estás defendiendo la historia oficial. Digo, no, yo te estoy demostrando que lo que dicen ellos sobre Juárez es mentira y lo estoy demostrando con documentos, ¿sí? Pero es una mentira atractiva para ellos. El problema, compañeros, es que las mentiras de Jalife pueden ser atractivas para nosotros porque nos muestran algo que en parte es cierto, ¿no? Pues los negocios turbios de los grandes banqueros y de los grandes empresarios y su colusión con los gobiernos de las superpotencias. Eso es cierto, por supuesto. La manera en que lo hace y la manera en que lo dice, y sobre todo la difusión entre nosotros de izquierda del racismo y el antisemitismo, no podemos tolerarla, ¿sí? Creo que terminé. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.